buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, sé que ayer no hubo vídeo, sé que lo estuvisteis esperando, me lo habéis dicho ya algunos de vosotros, pero como ya os comenté, hay a veces que voy un pelín mal de tiempo y sobre todo si surgen circunstancias adversas o circunstancias que están fuera de mi control. Por lo tanto, hoy retomamos lo que deberíamos haber subido ayer, que es un vídeo súper interesante que, como veis, tiene por título El legado de Melquisedec. Hemos hablado mucho de Melquisedec, desde puntos históricos, desde el punto del libro Durantia, desde puntos de relaciones con otros personajes que son lo mismo, como por ejemplo Hermes Trismegisto. Incluso hemos tocado vagamente su influencia en diferentes culturas y en diferentes religiones. Pero hoy vamos a hacer un estudio real de lo que ha sido ese legado y de cómo ha influido, porque muchos seguro que estaréis pensando, bueno, según cómo está el panorama actual o cómo estuvo en su momento, incluso antes de la llegada de Jesús de Nazaret, realmente ¿para qué sirvió que llegara Melquisedec, teniendo en cuenta desde la perspectiva o desde el punto de vista desde el libro Durantia, ya que las religiones politeístas siguen existiendo, ya que en su momento, pues bueno, hubo conceptos muy vagos acerca de la deidad, acerca de la ética, de la razón, de la moral. Bien, hoy vamos a ver que no es así, y que sí que es verdad que si no se metió directamente en cambiar el mundo como tal, o en cambiar los hábitos y todos los conceptos del ser humano, sí que trajo un mensaje importantísimo que se estaba perdiendo, sobre todo que hay un solo Dios y sobre todo que todos por ende somos hermanos, que es básicamente la raíz del mensaje de Jesús de Nazaret, con lo cual podríamos decir que Melquisedec allanó un poco el terreno para el Hijo del Hombre, a pesar de que fueron 2000 y pico años después. Bien, enseñanzas de Melquisedec, que muchos de vosotros me habéis preguntado. Bien, Melquisedec enseñó la raíz básica de su doctrina o de su enseñanza fue el concepto de un solo Dios, una deidad universal, amorosa y padre de la humanidad y de los ángeles, del universo, de todas las realidades existentes. Imaginaros 2000 y pico años antes, casi 3000 años antes de Jesús de Nazaret. Si ya Jesús de Nazaret se vio enfarragado y complicado en poder extender un mensaje incomprensible para aquella época, imaginaros 2900 años antes. O sea, eso fue increíble, un trabajo arduo, y eso que solo estuvo 90 años, según el libro Durantia. También otro concepto que enseñó fue el símbolo de los tres círculos concéntricos, que según el libro Durantia llevaba en su pecho, que Melquisedec adoptó como una insignia de su auto-otorgamiento, de su encarnación. Fue interpretado por la mayoría de su gente como un símbolo de los tres reinos de los hombres, los ángeles y Dios. Melquisedec hasta cierto punto enseñó el concepto de la Trinidad simbolizado en su insignia, un concepto que hasta el día de hoy ha llegado, y ya sabéis que los tres círculos concéntricos, al igual que otros muchos, siguieron a este concepto de la Trinidad, ¿no? Melquisedec también enseñó a sus seguidores que todos ellos tenían la capacidad, o sea, todo lo que ellos pudieran recibir o asimilar. Aunque muchas ideas religiosas modernas sobre el cielo y la tierra, el hombre y Dios y los ángeles no estaban muy distantes de las enseñanzas que en ese momento estaba dando Melquisedec. Muchas veces eso es lo que pasa a toda la gente que intenta reducir un concepto para poder ser asimilado, que aún así hay cosas que no pueden ser reducidas porque los llevas a conceptos que son completamente diferentes. Lo reduces tanto o lo intentas
hiperbolizar o llevar a otros puntos, o incluso lo intentas adornar con parábolas o con metáforas, e incluso no solo que no son llegados a entender, sino que luego se les dibujan y se malinterpretan, que es lo que pasó con las enseñanzas de Melquisedec y con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Melquisedec también en algún momento futuro dijo que otro hijo de Dios vendría, Jesús de Nazaret, en la carne, así como él lo había hecho, pero que nacería de una mujer, o sea que sería realmente hombre. También enseñó la confianza absoluta en ese Dios altísimo que gobernaba nuestras vidas hasta el mínimo detalle, un concepto de su poder, del destino, de cómo Dios está ligado intrínsecamente con la cotidianidad y de cómo está ligado con el hombre. También eliminó los sacrificios y las prácticas sanguinarias, o por lo menos lo intentó, aunque luego volvieron a revertir esos procesos en prácticas habituales, pero sí que lo intentó. De hecho, su doctrina fue casi ferviente, incluso consiguió que Abraham llegara hasta esos extremos. Y por último, dio 7 normas o 7 mandamientos, como pasó también con Yahvé, en este caso, que dio también las 7 tablas de la ley, y que fueron: no servirás a ningún otro Dios que no sea el Dios Altísimo, no dejarás de tener confianza en Él, no mentirás, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás falta de respeto ni a tus mayores ni a tus padres. Esos fueron también otro de los mandamientos que Melquisedec dejó, junto con estas filosofías que estamos repasando. Con este dogma, no en el mal sentido de la palabra, sino con esta filosofía, con estas enseñanzas, con este mensaje que durante 90 años llevó a cabo, Melquisedec trastocó para bien, o sea, favorablemente, todo lo que fue su momento, su contexto histórico. Pero además, el gran triunfo de Melquisedec no fue solo su figura, no fue solo sus enseñanzas y cómo transformó su entorno, sino fue el posterior, lo que vino después, y cómo lo consiguió, cómo consiguió trascender después todo ese mensaje y que llegara a diferentes culturas que hoy, a día de hoy, tendríamos impensable. Sería como si un mensaje llegara a la luna sin intermediario, ya que en aquel momento los medios de transporte, las comunicaciones, no había internet, no te comunicabas con tu padre, tu madre, tu tío, tu abuela, tu amigo y te estabas viendo literalmente en tiempo real. No, un mensaje tardaba a lo mejor 6 meses o 7 o 8 o un año en llegar. De hecho, gente que mandaba el mensaje, cuando llegaba ese mensaje a su destinatario, ya probablemente habían muerto, y luego el próximo mensaje, y hasta que se enteraban pasaban por lo menos 2 o 3 años. Imaginaros el contexto. Bueno, pues aún así Melquisedec rebasó todas las fronteras y rebasó su tiempo. ¿Cómo lo consiguió? Sin más ni más, con misioneros. Melquisedec siguió construyendo por varios años a sus estudiantes y adestrando a los misioneros salemitas, o sea, de Salem, quienes penetraron a todas las tribus circunvecinas, particularmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. Pero también llegaron a Turquía, al lago Van. Desde ese antiguo centro andita se enviaron maestros a las regiones más remotas, tanto a Europa como a Asia. Los misioneros de Salem penetraron en toda Europa hasta llegar a las Islas Británicas. Un grupo, de hecho, fue por el camino de Faroés hasta los ciudadanos de Islandia. Otro grupo de misioneros atravesó China y llegó hasta los japoneses de las islas orientales. Y por último también llegaron a las tribus remotas de África. Eso es lo que hicieron los misioneros de Salem, los misioneros de Melquisedec. Llevaron su mensaje a todas las partes del mundo, y junto con después
mucho tiempo después, 2000 y pico años después, hiciera, por ejemplo, en este caso los misioneros cristianos, y a día de hoy continúan haciéndolo, evidentemente con un dogma y una filosofía que no tienen nada que ver ni con Melquisedec, ni mucho menos con Jesús de Nazaret, sí que es verdad que en su tiempo, y casi podríamos decir en el contexto o en el registro histórico, fueron los mejores misioneros que se hayan dado en la historia, amigos míos. Imaginaros, 2000 y pico años antes. Mejor, vamos a quitar el contexto de los 90 años que vivió Melquisedec. 1900 y pico años antes de Jesús de Nazaret, los misioneros llegaron a más allá, prácticamente a casi todo África, a casi toda China, a Japón, a Islandia, increíble, a Europa, a las Islas Británicas, a Asia, a Turquía, a Egipto, a Mesopotamia, y recibieron una influencia increíble. Sí que es verdad que el mensaje y los propios misioneros se vieron influenciados por los conceptos y las filosofías de las tribus que iban tocando, y ese mensaje no llegaba puro, por así decirlo, pero sí que es verdad que ya solo con el hecho de llegar hasta donde llegaron, trastocaron no solo el concepto, sino también las religiones y las creencias de muchos pueblos. Y a pesar de que el libro Durantia nos dice que a grosso modo fracasaron en su empeño, en su intento, no tanto en llegar hasta donde llegaron, sino en conservar la pureza de ese mensaje y transformar realmente en lo que pretendía Melquisedec que se transformara el mundo, sí que es verdad que consiguieron un 100% o consiguieron una verdadera victoria en no solo llegar tan lejos, sino en transformar esa visión para que se dieran nuevas religiones o nuevas filosofías que a posteriori influirían en el mundo, incluso a día de hoy, modernamente, están influyendo. Y algo de bien hacen, ¿para qué nos vamos a negar? Influencias de Melquisedec, influencias de ese mensaje, de esa filosofía, no solo del propio personaje, porque sí que es verdad que históricamente está muy desdibujado, pero sí de esa filosofía que después consiguió dar nuevas religiones y nuevos pensamientos. Pues bien, influencias de Melquisedec lo podemos ver en el nacimiento del confucianismo, y antes del confucianismo en el taoísmo, con normas comportamentales y ética, con equilibrio y conexión, en este caso como dice el Tao, que todo lo mueve, dentro y fuera, que está alrededor de todo, todo es el Tao, la conexión, el equilibrio con ese Tao. También podemos verlo en el budismo, con normas y verdades para una paz y una tranquilidad, serenidad en busca del bienestar y la felicidad. En el hinduismo, con la adoración de Brahma, del Dios único, el Dios bajo el cielo, y la conexión personal con ese Brahma, que eso es fundamental. Pero también podemos verlo en el judaísmo, por la conexión directa con el padre de las tres grandes religiones, que en este caso son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y como no, también podemos verlo en influencias en religiones antiguas como la escandinava o la nórdica, en el griego, en el celta, en el paganismo en sí, en los tres grandes pilares del paganismo, que en este caso son lo nórdico, lo griego y lo celta. Hay otras muchas religiones, y también religiones modernas, paganas, como la Wicca y cosas de esas, que beben de religiones muchas más antiguas, que se autodenominaron, sobre todo por el creciente imperio romano, como pagano, y de ahí se quedó el término y ya se acabó el término pagano, todo lo que fuera estar lejos del cristianismo era paganismo. Y miraros, amigos míos, si Melquisedec influyó en el taoísmo, en el confucianismo, en el budismo, en el judaísmo, en el hinduismo y en diferentes religiones paganas, cómo su concepto ha transformado realmente el mundo, cómo ha viajado por Europa, por todos los continentes, ha cruzado
prácticamente hasta el mar. ¿Cómo es posible? Pues igual que pasó con Jesús de Nazaret, evidentemente salvando las distancias, ya que Jesús de Nazaret es mucho más de lo que fue un Melquisedec, ya no solo a la práctica, a los hechos, sino a nivel jerárquico, era un ser mucho más excelso y mucho más divino. Pero creo que ese mensaje consiguió transformar también al mundo y consiguió crear nuevos sistemas de pensamiento en general, porque Melquisedec en sí, además de ser un ser espiritualmente lo que fue, su mensaje era una verdad viva, y lo podemos comprobar también en el mensaje de Jesús de Nazaret, que es prácticamente homónimo al mensaje de Melquisedec, y es que son verdades que están vivas. Y a pesar de los tiempos, y a pesar de las guerras, y a pesar de las tergiversaciones y de lo que el hombre haga o deshaga con este u otros mensajes a propósito de encumbrarse, a propósito del poder, de ganar dinero, de riquezas, de fama, a pesar de todo eso, ha conseguido llegar casi 2000 y pico años después, 4000 y pico años después, hasta nosotros, de una forma más o menos salvable, de una forma más o menos virgen, y con conceptos que, a pesar de estar muy mutilados y muy tergiversados, como estoy diciendo, transforman el mundo solo conseguir una simple doctrina, una simple parábola, una simple frase de ese concepto, de lo que nos están intentando transmitir. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy y de cómo el legado de Melquisedec transformó en su momento al mundo, antes, no, pero durante y después de la visita de esta figura, y cómo hasta el día de hoy, con este tipo de vídeos, conseguimos rescatar su auténtico legado, el legado de Melquisedec. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Siento los retrasos, siento los impedimentos que muchas veces me ocasiona el día a día o los problemas que llego a tener, pero aún así Mundo Azul continúa, la familia de Mundo Azul sigue adelante. Ya sabéis, el grupo de Telegram de Mundo Azul abierto para todos aquellos que queráis participar. Ahí tenemos esas famosas conversaciones, esos famosos intercambios de pensamiento. También tenéis a disposición de todo aquel que quiera mis redes sociales de Instagram, de Facebook, de TikTok, donde también voy colgando algunos vídeos muy interesantes, y como no, los libros de la historia de Luis Salazar, la historia de Luis Salazar al comienzo y la historia de Luis Salazar los 100, que ya podéis conseguirlo, ya lo sabéis, todos aquellos que me seguís, en vuestras librerías, en Amazon, en ebook, me lo podéis pedir también a mí, también a través de, o bien del grupo de Telegram de Mundo Azul, o bien a través de un privado. Julio, soy tal, vivo en tal sitio, en tal lugar. Ya sabéis que los libros llegan a México, llegan a Argentina, llegan a Colombia, llegan a diferentes partes de Europa, incluso hasta Japón ha llegado la historia de Luis Salazar. Así que no lo dudéis y contactar conmigo, porque además os lo dedico, os hago ahí una dedicatoria muy guapa, muy chula, y algún regalito por ahí. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.